el presente tema persigue que se desarrolle la habilidad del análisis del material de lectura, su posterior evaluación y, en tercer término, su aplicación para la solución de casos o interrogantes. Y por último, la formulación de críticas en el sentido objetivo del término, es decir, de la elaboración de interrogantes, de cuestionamientos o de propuestas sobre las tesis o argumentos expuestos. Este tema está estructurado en los ítems que aparecen señalados en esta diapositiva, estructura que a su vez está sustentada básicamente en la obra de Juan Luis Modolell sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica. Tal como el autor lo plantea, tradicionalmente la ciencia jurídico-penal ha negado la posibilidad de la responsabilidad penal de la persona jurídica, según el principio societas delinquere non postes. A juicio del autor, el fundamento de dicho argumento es de naturaleza político-criminal. La situación actualmente, sin embargo, va en un sentido contrario, tanto desde el punto de vista legislativo e incluso doctrinario. Cada vez es más creciente la admisión de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Ello obedece en buena medida a que los hechos criminales vinculados a personas jurídicas han ido en notable incremento e incluso también puede advertirse que la dimensión de los daños causados por delitos provenientes de personas jurídicas son notablemente importantes. El autor se propone, a partir de la consideración de que se defiende cada vez de un modo más creciente la responsabilidad de la persona jurídica, persigue, por lo tanto, analizar dicha doctrina, así como los argumentos que se han planteado para sustentar tal postura. De este modo, el autor se propone abrir cauces para que la solución político-criminal del problema pueda efectivamente alcanzarse. Para el autor Modolell, la más importante interrogante que la situación plantea a la dogmática penal no es otro, sino aquella que atiende a la posibilidad de entender que la voluntad puede provenir de un nuevo concepto de conducta. Esto es interrogarse acerca de si el derecho penal debe vincularse de modo forzoso a un concepto de voluntad humana como esencia de la conducta. En pocas palabras, ¿qué es lo esencial de la conducta a la que atiende el derecho penal? ¿Es la voluntad en el sentido antropológico o es posible concebir la conducta disociada de la concepción antropológica que la ha secularmente caracterizado? La respuesta
a la anterior pregunta sobre qué es lo que define la conducta como objeto del derecho penal, obedece a la concepción que se sostenga acerca del derecho penal mismo. Si las personas jurídicas tienen capacidad de conducta para responder penalmente, es un asunto sobre el cual deben dar respuesta los dogmáticos o doctrinarios, es decir, la ciencia jurídico-penal. ¿Cuáles han sido esas respuestas? Es el tramo al cual se acerca el desarrollo del artículo comentado. En primer término, el autor cita a Günther Jacobs, para quien lo esencial, lo fundamental, no es la conducta humana entendida naturalísticamente, sino lo que importa, lo que realmente es relevante para el derecho, es la valoración que el derecho formula sobre el sujeto de imputación entendido como un sistema psicosomático, de tal manera que el derecho penal ha de atender a los efectos que en el mundo exterior produce el respectivo sujeto de imputación. De esta manera, el derecho penal no se fundamenta en un conjunto de mente y cuerpo que identifica a una persona, ni tampoco por lo que se refiere a una persona jurídica en cuanto a sus estatutos y órganos. Lo que importa en última instancia es el sistema y los efectos que el mismo acarrea al mundo externo del propio sistema. Lo que realmente es relevante entonces es garantizar la expectativa del cumplimiento de las normas, en tanto en cuanto dichas expectativas atienden a la regularidad del sistema. En consecuencia, es la repercusión funcional que para el sistema tiene el sujeto de imputación lo que se constituye en el centro de atención del derecho penal. Por lo tanto, el derecho penal puede sustituir al sujeto que es capaz de defraudar dichas expectativas. De este modo, un sujeto natural puede ser sustituido por una persona jurídica, en tanto en cuanto de este centro de imputación se desprendan efectos que alteren la funcionalidad del sistema. No cabe duda entonces de que el sujeto, entendido en términos individuales o antropológicos, no ofrece dentro del sistema de Jacobs la presencia de un centro importante de atención, y es por ello que el individuo como tal queda sustituido por el sistema y en consecuencia ocupa un lugar secundario. A partir de este momento, el autor despliega su crítica contra la concepción sistémica funcionalista de Jacobs. Sostiene Modolel que la función de intimidación que lleva a cabo la norma penal no juega un rol importante en la tesis de Jacobs, habida cuenta que lo que el autor considera preeminente es la estabilización del sistema, la restauración de la vigencia de la norma.
no se trata de una prevención en el sentido de intimidar para evitar la comisión de delitos, sino de retribuir la comisión del mismo a los fines de restituir el imperio normativo que resultó negado por el delincuente al cometer la infracción. De este modo, Baudelaire lleva a cabo una vinculación entre el pensamiento hegeliano y el de Jacobs, en tanto que considera que en ambos la función retributiva, en tanto que depende de la negación del delito, es un lugar común, es decir, compartido por ambos. Para Jacobs, el concepto de persona es una construcción jurídica, de tal manera que igual puede predicarse de personas naturales como de los entes morales. De hecho, se invoca, por ejemplo, la disposición del parágrafo primero del Código Civil alemán, en el sentido de que se plantea de que el niño es persona, aun cuando no tenga derecho al voto. Es decir, que es una persona en tanto en cuanto el derecho lo ha reconocido como tal. El concepto de persona alude entonces a ser portador de derechos y deberes, y ser portador de derechos y deberes es una creación del derecho. El niño no es realmente una persona según Jacobs, pero lo es en un sentido que lo declare el ordenamiento jurídico. De tal manera que persona solo se es en el sentido jurídico del término. Y si hacemos una equiparación entre una persona en sentido natural y una persona en sentido jurídico, entonces cabría decir que no toda persona es una persona. En última instancia, Jacobs acude al sentido etimológico del concepto de persona, en tanto que la máscara que porta el sujeto es aquella que le impone el derecho y juega el juego que el derecho le ha establecido. Si la persona es una construcción jurídica, entonces cualquier persona, es decir, cualquier ente construido como tal por el derecho, puede llevar a cabo acciones que resulten disfuncionales para el sistema. Es así que el concepto de acción en el planteamiento de Jacobs deriva en lo que ha denominado la acción comunicacional, que puede ser atribuida a cualquier construcción elaborada por el derecho y catalogada como persona. En este aspecto no puede dejarse a un lado los ejemplos señalados por Baudelaire para desvirtuar la teoría objeto de su análisis. Jacobs, al igual que los normativistas en general, prescinde de la óptica del finalismo según el cual el derecho penal se encuentra vinculado a estructuras lógico-objetivas, es decir,
se encuentra vinculado a la naturaleza de las cosas, a lo que denominamos realidad. A partir de esta concepción y de la elaboración del concepto de persona como construcción jurídica y de la persona como centro de imputación de efectos disfuncionales al sistema, no puede caber entonces duda de que una persona jurídica puede cometer delito. Sin embargo, los ejemplos señalados por el autor ponen en evidencia ante el sentido común que la elaborada construcción choca con los obstáculos que la realidad de las cosas le presenta. No obstante, el normativismo desvincularse de la determinación de lo real natural ante el derecho, recurre, sin embargo, a lo real natural para descalificar las consecuencias o efectos a que puede llevar, y en efecto lleva, una concepción funcionalista sistémica a ultranza como la sostenida por Jacobs. El derecho penal no se rige entonces por las estructuras ontológicas, es decir, aquellas lógicas objetivas que son reiteradamente invocadas por el finalismo, fundamentalmente por Hans Welsel en su reconocida obra que ilustra la presente diapositiva. Luis Gracia Martín es un destacado penalista español afiliado al pensamiento finalista o de Hans Welsel. De acuerdo a esta corriente de pensamiento, la estructura de la acción en un sentido natural, es decir, que el sujeto actúa en tanto en cuanto persigue un fin, es también reconocible por el derecho y actúa como un eje fundamental de la construcción del derecho penal. Siendo así las cosas, no habiendo finalidad atribuible a la persona jurídica, es decir, por la carencia de un sustrato psicológico respecto al cual pueda hablarse de tal finalidad, la conclusión es muy sencilla. La persona jurídica no puede responder desde un punto de vista jurídico penal, porque de la misma no puede hablarse de la acción en el sentido de las estructuras lógico-objetivas. Al derecho penal le interesa la acción en un sentido natural, y la acción en un sentido natural solo puede ser desarrollada por un sujeto que es susceptible de ser objeto de reproche, es decir, de un sujeto con conciencia y voluntad. Al derecho penal le resulta irrelevante el concepto de persona como un centro de imputación, es decir, como una mera abstracción o construcción jurídica. Vemos aquí iluminado o ilustrado que hay dos conceptos de acción. Uno está referido al mundo de la naturaleza, el otro referido al mundo abstracto o normativo del derecho. Se reitera que el derecho penal tiene por objeto o por materia la acción en el sentido natural del término. Por argumento en contrario, la acción en el sentido jurídico no es relevante para el derecho penal. Si bien es cierto que el modelo normativista del derecho penal es el que goza hoy en día de mayor acogida, ello no significa, sin embargo,
que el derecho penal prescinda de las referencias al mundo de lo natural, entre otras razones, porque le corresponde regular, controlar y valorar fenómenos, situaciones, conflictos que se producen fuera del derecho, es decir, en el mundo natural. Es particularmente significativa la posición de Hirsch, finalista, de quien podría pensarse que reniega de la responsabilidad de la persona jurídica por carecer de conciencia y de voluntad. Sin embargo, se manifiesta a favor de dicha responsabilidad. Hirsch parte de la premisa de que la acción constituye una estructura lógico-objetiva, es decir, que la finalidad constituye un elemento que estructura la acción. Asimismo, reconoce que las normas jurídicas persiguen influir en sus destinatarios. Y he aquí que este propósito de influencia, de determinación en la conducta de los destinatarios, supone indudablemente una valoración, tanto por parte de quien emite la norma como de quien la recibe. Para tratar de mantener incólume su posición, Hirsch sostiene que en el caso de la persona jurídica, la responsabilidad penal deriva de la actuación del órgano que actúa por ella. La crítica de Modolell apunta hacia los postulados o premisas básicas de la postura de Hirsch. Según esta postura, no hay duda de que las asociaciones, las corporaciones, las agrupaciones son seres reales. Que esta realidad se detecta, se palpa mediante la actuación de otros que llevan a cabo decisiones y acciones que operan fuera del seno de la corporación, es decir, que hay una relación de una actuación en nombre de otro. De este modo, Hirsch construye la postura favorable a la responsabilidad de la persona jurídica, no sobre el concepto natural de la acción en cuanto tal, sino que la elabora o la construye sobre el nexo que ocurre entre la actuación del órgano y la persona jurídica. Y es aquí donde opera fundamentalmente la crítica del autor Modolell, pues la imputación que opera sobre el sujeto o el órgano que actúa en nombre del otro no es de extracción natural, sino que es de extracción nociológica o normativa. En pocas palabras, la imputación no es un fenómeno natural. La relación que se produce entre el órgano y la persona jurídica no es tampoco un dato natural, un vínculo, un nexo, una vinculación. Son elaboraciones del derecho. Por ello, la actuación en nombre de otro no es tampoco un acto de la naturaleza. En consecuencia, puede decirse que la tesis de Hirsch, tanto en referencia al órgano como centro de imputación, como al vínculo del órgano con la persona jurídica, descansa sobre soportes de carácter normativo o valorativos y no sobre soportes de índole natural o, para utilizar el término caro al finalismo,
no se apoya en estructuras lógico-objetivas. Klaus Tiedemann trata de encontrar analogías entre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y de las personas naturales. Para ello recurre a conceptos tales como coautoría y autoría mediata, que permiten relacionar la atribución del acto del órgano a la persona jurídica. Con total acierto, Modolell sostiene que la capacidad de voluntad o de acción del sujeto imputable son la base, el fundamento, el presupuesto, la premisa de la imputación y no su resultado. En segundo lugar, sostiene que la voluntad de acción que se encuentra en la acción que despliega el órgano de la persona jurídica no es imputable, es decir, no es atribuible porque no le corresponde a la persona jurídica, sino al sujeto natural que actuó como su órgano. El más serio escollo con que se encuentra la doctrina que apunta favorablemente a la responsabilidad de la persona jurídica se encuentra precisamente en el concepto de culpabilidad, porque éste descansa sobre la capacidad del sujeto de entender, descansa sobre el conocimiento que tiene sobre su propia conducta. Es decir, el concepto de culpabilidad es de extracción netamente psicológico y, por ser tal, no es susceptible de aplicarse o de ubicarse respecto a la abstracción de la persona jurídica. ¿Qué hacer frente a este escollo? ¿O se elabora un nuevo concepto de culpabilidad? ¿O el concepto actual de culpabilidad ha de modificarse? Modolell plantea 4 teorías provenientes de 3 autores, Tiedemann, Schoenemann y Jacobs, a los fines de analizar el problema de la culpabilidad y la persona jurídica como premisas de la responsabilidad penal de los entes morales. Para Tiedemann, la responsabilidad penal de la persona jurídica es un hecho social, es decir, existe en la sociedad la convicción, la certeza, la conciencia de que la persona jurídica debe responder por los hechos penales, por los hechos dañosos que se le atribuyen. Y ello depende, según Tiedemann, de la falta de precaución, es decir, de la omisión en que incurre la persona jurídica para tomar las medidas o ejecutarlas que impidan la comisión de tales hechos. Es decir, existe una culpabilidad por organización, o si se prefiere, por una mala organización de la empresa o persona jurídica que omite tomar aquellas medidas que impidan la realización de aquellas conductas que resultan dañinas a la sociedad y a partir de las cuales la misma sociedad entiende y reclama la imposición de sanciones penales a dichas personas jurídicas.
Baudelaire construye su crítica contra la tesis de Tiedemann sosteniendo que las normas cuyo incumplimiento por omisión le atribuye Tiedemann a los entes morales son normas de valoración, es decir, se dirigen, tienen como destinatarios personas naturales. En segundo lugar, que la persona jurídica es en sí misma incapaz de llevar a cabo una acción delictiva y por lo mismo no se puede organizar con miras a impedir tal acción que en modo alguno puede realizar. Pues el hecho cierto es que la persona jurídica no puede actuar per se de un modo culpable y de este modo carece de sustento las analogías que ha planteado Tiedemann entre la actio libera in causa y la culpabilidad de la persona jurídica. En el planteamiento de Schoenemann opera la invocación de lo que este autor ha denominado el estado de necesidad de prevención como fundamento de la procedencia de sanciones independientes de la culpabilidad. En pocas palabras, Schoenemann prescinde del elemento psicológico propio de la culpabilidad para fundamentar la responsabilidad penal de la persona jurídica y antes, por el contrario, sostiene que ante el debilitamiento de la prevención para evitar la criminalidad empresarial, el Estado se encuentra ante un estado de necesidad que, ante la amenaza que tiene el bien jurídico por los hechos provenientes de la persona jurídica, le corresponde al Estado imponerle las respectivas sanciones. Para Baudelaire es absolutamente irrebatible que los fines preventivos de la pena son inseparables del proceso de motivación, es decir, del fenómeno psicológico en el cual dicho fin se inserta. Por otra parte, no tiene sentido lógico que Schoenemann sostenga que la prevención general de la norma penal, es decir, la eficacia respecto a la comisión de delitos, se considere fracasada respecto a la persona jurídica y sin embargo luego postule que haya que sancionar a los órganos de la empresa para impedir lesiones contra los bienes jurídicos. Por otra parte, Schoenemann, según sostiene Baudelaire, no vincula el fin preventivo general al ámbito de la culpabilidad, lo que a su juicio, de acuerdo a la concepción de la doble función de la norma y de su ligamen psicológico, resulta también una carencia de la coherencia de la tesis sustentada por Schoenemann. Ante para lo que indudablemente representa un fracaso dentro de la crítica sostenida por Baudelaire a la tesis de Schoenemann, no queda sino una salida, es decir, sostener que la responsabilidad penal de la persona jurídica no tiene otra base que la peligrosidad de la persona jurídica, lo que conduciría no a la aplicación de penas,
sino a la aplicación de medidas de seguridad. Y de este modo se obtendría una respuesta adecuada a la sociedad, es decir, se alcanzaría el estado de tranquilidad que la sociedad reclama frente a las amenazas provenientes de las personas jurídicas, o más claramente de sus órganos. Según la inicial concepción de Jacobs, es posible que la persona jurídica responda penalmente, pero no en función de la culpabilidad del órgano. En efecto, si el órgano se impone a la persona jurídica, sus acciones también corresponden a la persona jurídica, pero no se basa en las particularidades de esta última. En consecuencia, concluye Jacobs, tanto para la acción como para la culpabilidad, las formas son exactamente las mismas. Hay, en suma, una diferencia entre la responsabilidad o culpabilidad de la persona jurídica y aquella del órgano, lo que no significa ni excluye que la primera pueda responder jurídico-penalmente hablando. Jacobs, en un segundo trabajo, cambia su posición para negar la responsabilidad penal de la persona jurídica. Como ya sabemos, el sistema jurídico penal dentro de la concepción de este autor se teje alrededor de expectativas del cumplimiento de las normas cuya defraudación genera la respuesta jurídico-penal. Jacobs admite, en primer lugar, que estas defraudaciones de expectativas normativas pueden darse en las personas jurídicas y pueden ocasionar daños. Sin embargo, y he allí lo sorprendente tal como lo advierte Modolel, sostiene que no es la persona jurídica la que puede desautorizar la norma, es decir, la que puede desconocerla, pues este rol le corresponde a la persona natural que actúa por la persona jurídica. Es así que luego traslada su razonamiento al concepto de culpabilidad. La culpabilidad descansa sobre la noción de identidad de la persona por medio de la conciencia, es decir, solo es culpable aquel sujeto que se reconoce a sí mismo, que tiene conciencia de su identidad. Y esta conciencia de identidad no puede darse en la persona jurídica, pues la persona jurídica es identificada mediante su constitución estatutaria, no mediante un acto de conciencia individual. Varias son las ideas básicas que sostiene el autor Modolel. En primer lugar, apunta a que la culpabilidad es un concepto esencialmente normativo, pero con un residuo psicológico que tiene una importancia innegable. Que la culpabilidad es esencialmente infracción de un mandato normativo. Que el mandato normativo
en su función motivadora tiene una base de carácter psicológico y que se dirige tanto a un estándar general, como es en el caso de la antijuricidad o injusto, o hacia un sujeto concreto en el caso mismo de la culpabilidad. Por último, también sostiene que hablar de voluntad respecto a la persona jurídica es hablar de una creación del derecho. En consecuencia, es innegable que para el autor existe una vinculación indisoluble entre las funciones de la norma y el complejo psicológico individual, lo cual ciertamente no opera u ocurre en el caso de la persona jurídica. Para Modolell, el sistema del delito gira alrededor del concepto de la norma, y el concepto de la norma es inseparable de su vínculo psicológico, tanto porque determine como porque valore. Solo la acción es capaz de violentar, de infringir el mandato contenido en la norma. Ahora bien, establecer o determinar qué es la acción es una decisión político-criminal que antecede al análisis dogmático. En pocas palabras, la decisión acerca de lo que es la acción precede al derecho. Analizadas las principales teorías acerca de la responsabilidad penal de la persona jurídica, que en definitiva giran de una contraposición entre finalistas y normativistas, lo que le permite arribar a su propia conclusión, el autor acomete ahora otro tema importante en materia de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que no es otra cosa que el de las penas que han de ser aplicadas a las personas jurídicas. Este tema plantea a su vez dos grandes dificultades. Uno tiene que ver con la infracción que se predica del principio de intrascendencia de la pena. El otro tiene que ver con la finalidad y las características que ha de reunir la pena corporativa. Para Modolell son fundamentalmente dos casos en virtud de los cuales puede ser violado el principio de la personalidad de la pena, que da lugar al de la intrascendencia. Este principio determina que solo se puede sancionar o aplicar sanción a aquel sujeto que cometió el delito y no puede ser sancionado por el hecho realizado por otro sujeto. En pocas palabras, la pena no debe trascender a quienes no cometieron el hecho. Casos en los cuales se violenta dicho principio son aquellos en que el órgano actuó por propia voluntad, con plena conciencia y fuera de su esfera de competencia. En tal caso, sancionar a la persona jurídica implica una violación a dicho principio.
Un segundo supuesto es cuando se sanciona a la persona jurídica porque no hubo manera ni posibilidad de descubrir o determinar al órgano que actuó por ella y establecer su propia esfera de culpabilidad. No se violenta el principio porque la imposición de la pena implique sufrimiento o menoscabo por sus consecuencias a socios, empleados, trabajadores y demás personas vinculadas con la persona jurídica, porque en el caso de la pena aplicada a persona natural, no puede negarse que ello acarrea daños materiales o morales a los allegados a la persona castigada. Sostiene el autor que los fines que se predican respecto a la pena aplicable a las personas naturales, tales como la prevención especial o redención, o la retribución, o la prevención general, que no es otra cosa que la advertencia mediante amenaza a otras personas sobre las consecuencias de cometer delito, no puede sostenerse respecto a las personas jurídicas. Del mismo modo, dado que existe una prohibición constitucional de penas perpetuas, tampoco puede aplicarse la pena de disolución. Sin embargo, de la lectura del texto se resiente la ausencia de un mayor desarrollo en cuanto a cuáles serían las penas que son susceptibles de ser aplicadas a las personas jurídicas, el porqué y sus ventajas. No es de extrañar que el autor invoque citas de autores que se pronuncian favorablemente al tratamiento político criminal del problema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Uno de ellos es Sugaldía, que si bien se manifiesta a favor de la modificación o revisión de las categorías jurídico-penales tradicionales para enfrentar el problema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, aspecto en el cual coincide con el autor, sin embargo, se manifiesta contrario a la creación de un derecho penal de nuevo cuño o derecho penal económico, tal como el propio Modolel lo advierte. Del mismo modo, Roxin se manifiesta a favor de las sanciones a los entes morales o personas jurídicas, pues considera que el incremento de daños a consecuencia de la criminalidad económica, así como también en el aspecto ecológico, se irá materializando cada vez más mediante empresas grandes y poderosas. En la prosecución de su argumentación, Modolel arriba al punto relativo a los fines del derecho penal. Para ello señala que son fundamentalmente dos. Uno lo vincula con las funciones de la norma, en cuanto constituye una guía a la conducta que el derecho espera de sus destinatarios. Y en segundo, y no menos importante, es esa función limitante que el derecho penal ejerce sobre el poder punitivo del Estado, también conocido como ius puniendi.
A los fines de encontrar una solución al problema de la responsabilidad de la persona jurídica, Baudelaire plantea un doble camino. Uno es relativizar las categorías tradicionales de la dogmática penal, aun cuando no precisa cuál es el alcance y el modo de esta relativización. En segundo lugar, plantea que la acción debe ser considerada sin una base no ontológica, por cuanto estima que al derecho penal le corresponde precisar el contenido de sus propias categorías. No obstante, advierte que la conducta solo puede ser entendida desde un punto de vista individual, pero no porque ello esté así determinado por el mundo natural, sino que es una razón político-criminal la que conduce a esta conclusión. Y esa razón político-criminal no es otra que la limitación al poder punitivo del Estado, pues si el derecho penal admitiera dentro de su seno conductas no humanas, entonces pudiera extenderse y no limitarse el brazo punitivo del Estado. A los fines de enfrentar posibles objeciones a su planteamiento, el autor enfrenta la temática de los delitos de comisión por omisión, es decir, de aquellos delitos que no están formulados con verbos en forma pasiva sino activa, y que no obstante, de acuerdo a la elaboración doctrinaria, pueden ser considerados como comisibles mediante comportamientos omisivos. En su opinión, esta elaboración jurídica de los delitos de comisión por omisión no significa sino el reconocimiento de que la elaboración lingüística del tipo penal obliga a dicha explicación o categoría jurídico-penal. La contrarréplica de la invocación del lenguaje natural la formula Baudelaire porque pudiera entenderse que la elaboración de los delitos de comisión por omisión, contrariamente a lo sostenido por él, constituye una ampliación, una dilatación del ámbito del derecho penal y no una restricción. A esta réplica, como antes se advirtió, le replica sosteniendo que no es un asunto de ampliación del derecho penal, es un asunto derivado del lenguaje utilizado por el legislador en la definición de las conductas punibles en los correspondientes tipos penales. Para el autor, el concepto de conducta humana es imprescindible en el sentido que concibe la política criminal. Es imprescindible porque su sustitución por el de conducta o acción comunicacional, por ejemplo, permitiría una extensión reprensible del derecho penal. E igualmente es necesario considerar la conducta humana como un presupuesto del delito, todo con miras a mantener
la eficacia limitativa de la política criminal frente al poder punitivo del Estado, en vez de concebirla como una estrategia del Estado para aplicar sanciones. La razón es prejurídica, es fundamentalmente filosófica o política. La concepción misma de la función o de la razón de ser del derecho penal es anterior al derecho penal. Esta concepción conduce a que no se amplíen, no se dilaten las zonas de la realidad que son susceptibles de ser reguladas o sancionadas por el derecho penal. Y a su vez implica un límite, una restricción a esa extensión posible. De esta manera quedan planteados problemas básicos de la responsabilidad de la persona jurídica, sobre todo considerados desde una perspectiva lo más general o teórica posible, sin que ello signifique ni con mucho un agotamiento de los muy disímiles temas y aristas que el problema plantea. De tal manera que la lectura de este u otros materiales no pueden ser sino la invitación a mayores procesos críticos o reflexivos sobre uno de los problemas más agudos del derecho penal contemporáneo.